farmacéutica, y por ahí hay una carita que les pedí referente a un hecho histórico, ¿verdad? De una aportación de algún científico con fecha y una aportación de un evento que tiene que ver con la microbiología farmacéutica o el avance de la industria farmacéutica a partir de un evento microbiológico, ¿verdad? ¿Quién me puede dar esa aportación? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? ¿Nadie investigó? Bien que les pedí un evento, una investigación respecto a un científico y su aportación en la industria farmacéutica. Desde hace 200 años, 300 años hay descubrimientos que han impactado directamente sobre la industria farmacéutica, ¿sí? Eventos que de alguna manera han permitido el desarrollo de esta empresa. Comentamos el otro día, la semana pasada, de que a partir del descubrimiento de la penicilina, ¿verdad? Por Alexander Fleming, él descubre un cultivo olvidado, un cultivo viejo que dejó abierto, le cayó esporas de un hongo, este hongo germinó, le origina una colonia de hongo micelial. Este hongo seguramente sintetizó algo que le llamó la atención a Fleming, sin saber qué era al inicio, y vio que a la periferia del hongo no había crecimientos bacterianos con unas colonias muy pequeñitas, chiquititas, reducidas, minimizadas. Y conforme se iba alejando el hongo de las otras colonias, él veía que sí había colonias normales, de cierto tamaño, coloración uniforme, ajá, porque ya esto que liberaba el hongo no era capaz de llegar a estos puntos. Y a partir de aquí, él investigó, le llamó la atención, sembró este hongo, los confrontó con otras bacterias y vio de igual manera que algo fabricaba este hongo. Posteriormente, él, mediante estudios ya farmacológicos y estudios de cromatografía y otros estudios, pudo determinar el producto que el hongo podía sintetizar o fabricar era un antibiótico. Así lo denominó, como antibiótico. Ajá. ¿Y qué es el antibiótico? La penicilina. A partir de este evento surgen muchas situaciones que han impactado directamente en la industria farmacéutica que han hecho que crezca. ¿Alguien recuerda uno? Recuerden que estoy tomando Yo, profe, yo. Esteban Rodríguez. Hola, Esteban. Hola, bueno, sobre un momento que cambié en la farmacología, yo investigué el descubrimiento del primer quimioterápico, bueno, de la quimioterapia, se llamaba el Salvarsan y fue descubierto por Paul Ehrlich en 1910, era alemán. Okay. ¿Y ese para qué se utiliza? ¿Cómo se llama el producto que dices? Salvarsan es para el cáncer. El cáncer. ¿Y ese es un producto fabricado por algún microorganismo? No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Según yo, no. No, ¿va? Es una aportación muy importante para el área farmacéutica, ¿sí? Para el área terapéutica química, ¿verdad? Pero en este caso en microbiología, microorganismos que hayan de alguna manera
ser utilizados para fabricar algo, para ser utilizados en alguna cura o en alguna situación de la vida humana. Por decirles, los detergentes que utilizamos para lavar la ropa tienen enzimas. Enzimas que ayudan a digerir la mugre. Son enzimas sintetizadas por bacterias, por bacilos. Esos bacilos gram positivos se descubrió que fabrican unas enzimas y ahora esas enzimas se utilizan para favorecer el lavado de la ropa. Vean cómo esos microorganismos fabrican una enzima. Como sabemos, una enzima tiene capacidad proteolítica, rompe proteínas. Entonces, esas enzimas fabricadas por estas bacterias se les dio la capacidad de adicionarse a los detergentes con fines de degradar la mugre. ¿Sí? Entonces, es un jabón, un compuesto químico, que se le adiciona un compuesto biológico para hacerlo más potente, más efectivo. ¿Vale? Ese es otro evento. Otro evento. ¿Han escuchado de la insulina? ¿Qué es la insulina, Isabel? ¿Qué recuerdas que sea? La insulina, pues, es una hormona Muy bien. para que la glucosa, creo, pase por todo el cuerpo. No estoy segura. Ahí la llevas. Muy bien, Isabel. La insulina es una hormona que la sintetiza un órgano, el páncreas. El páncreas fabrica la insulina de forma normal, natural. Y esa insulina, como dice Isabel, es muy necesaria para que nuestro cuerpo, nuestras células, puedan asimilar la glucosa que comemos. La insulina lo que hace es favorecer que esa glucosa que está fuera de la que comemos ingrese a la célula y ya dentro de la célula ocupe. Entonces, la insulina que hace esa hormona, de alguna manera acarrea la glucosa y la introduce a la célula para que la célula la utilice y la queme. Y sea esa glucosa la molécula de la energía. O sea, la glucosa se transforma ¿en qué? En ATP. Entonces, los diabéticos, al no tener la insulina, al no fabricar la insulina, no hay esa molécula que acarrea la glucosa y la mete a la célula para que sea consumida. Por eso la glucosa se eleva en sangre, porque no hay quien la consuma de forma favorable. Bueno, existe una tecnología, una bacteria que se llama Escherichia coli, es un microorganismo. Esa bacteria, en su material genético, se le insertó el gen humano para fabricar insulina. Entonces, tenemos ya una bacteria modificada genéticamente en su genoma, en su cromosoma, se insertó el gen del humano para fabricar insulina. Entonces, ese gen humano se le metió al gen bacteriano. Y ahora hay un cultivo de Escherichia coli, en específico una cepa, un cultivo, que se tiene en laboratorios. Y ahora esa bacteria, esa E. coli, se pone en medios de cultivo líquidos, pero se pone en cientos de litros del medio. Entonces, ¿qué hace la E. coli? Multiplicarse, y a la vez de que se multiplica, está fabricando constantemente insulina. Esa insulina que ya está en el medio líquido se purifica, se extrae de ese medio líquido, y luego ya al extraerla, al purificarla, ya se determina la concentración de la insulina, la cual ya se vende para las personas que tienen la diabetes tipo 2, que es los dependientes de insulina que se tienen que inyectar la insulina, porque hay dos tipos de diabetes, la 1 y la 2. La 1 es cuando un diabético sí fabrica insulina en poca cantidad o de mala calidad. Y los de tipo 2 son los diabéticos que no fabrican para nada insulina y se la tienen que estar inyectando constantemente. Entonces, ese es otro gran aporte
de la industria farmacéutica a partir de un microorganismo. La síntesis de la hormona llamada insulina para lo que es tratamiento de la diabetes. Ya vimos de la enzima para fabricar jabón. ¿Alguien tiene algo o investigó ahorita alguien algo ahí en su celular? Yo andaba checando de los antifúngicos que datan de 1940 a 1960. Súbele tu volumen, Lorenzo, ¿se escucha? A ver, a ver. ¿Escucha? ¿Mejor? Hola, hola. Hola, hola. ¿Sí me escucha mejor? Ya, mucho mejor. Bueno, estaba checando sobre los antifúngicos, pero no encontré así ciencia cierta quién lo hizo, sino que se va dando por el uso de otros tratamientos. Y estos tratamientos, que son tópicos, comienzan a tener un efecto, contra lo que son, hongos y, los de resistencia, que son, esporas, Ok, por ahí de 1950 y 40. muy bien, ok. Cuando se descubre la penicilina, fue como que el detonante para que muchos investigadores ahora se dedicaran a buscar microorganismos capaces de fabricar antibióticos, tanto bacterias como hongos. Y a partir de ahí, muchas industrias farmacéuticas se dedicaban a cultivar bacterias del suelo, de plantas, de las superficies, de todo tipo, sembraban bacterias y hongos con la finalidad de encontrar microorganismos que pudieran fabricar algún antibiótico como el penicilino. Y así hay montones. La estreptomicina es a partir de un microorganismo conocido como Streptomyces. Las cefalosporinas son un antibiótico producido por hongos. La eritromicina son montones de antibióticos que se han conseguido a partir del cultivo de microorganismos. Pero esto es a partir de un error. Fíjense cómo a partir de que Fleming deja su caja destapada por error, o la dejó ahí, ¿no? Con la tapa abierta, y ya vio al ratito que ya no había a su alrededor bacterias. Fíjense, a partir de ese error, el gran descubrimiento que hubo. Ahora sí que muchos de esos son ensayos y errores. Ensayos y errores, y poco a poco se van descubriendo todos nuestros organismos. Ahora, dentro de esto, vamos a recordar brevemente dentro del bloque 1 características de los microorganismos. Ustedes ya se las deben de saber. No se las voy a poner porque las vimos. Sí, las vimos en microbiología 1. Principalmente bacterias y hongos. Es lo que impacta directamente en la industria farmacéutica y así como también impacta benéficamente, ¿sí? Impacta también en la contaminación de los productos. La semana pasada vimos que la clasificación de los productos farmacéuticos es no estériles y estériles. ¿Estamos bien? Y también en la manera en que se... ¿Quién me puede dar una clasificación rápida de los farmacéuticos? De acuerdo a lo que vimos la semana pasada. Vimos dos clasificaciones principales. Los estériles y no estériles, ¿no? O también se clasifican por productos de belleza, medicamentos y dispositivos de medicina. Entre productos de belleza entran maquillaje, shampoos, cremas y para cuidados de la belleza. Medicamentos yo puse que están los parentales y los enterales, y dispositivos de medicina, médicos, están gasas, jeringas, vendajes, etc. Ok, ese es de acuerdo a su uso, ¿verdad? Estériles y no estériles, ¿verdad? ¿Cuál es la otra clasificación que vimos? Los estériles y no estériles. Los estériles, comentó que no se permitía ninguna carga microbiana, pues estos deberían ser estériles, como Eso dice es. su nombre. Pues estos tienen contactos con pacientes, como son los materiales de curación y productos inyectables.
Y están los no estériles, que se menciona que tienen una carga bacteriana, pero Ponle microbiana. microbiana, sí, ahí no le cambié. Una carga microbiana inicial, pero esta carga no debe ser patógena, por lo que si es patógena, ya no es servible. Y en esto se caracterizan que son los cosméticos, productos de belleza, los de uso personal, jabones, shampoos y algunos medicamentos parentales. Digo, parentales, no, enterales. Entonces, ese es de acuerdo ya a su uso, ¿verdad? Cosméticos, digo, de cuidado personal, o también conocidos como de belleza, sí se permite cierta carga microbiana que no sea patógenos. Ajá. Cierta carga microbiana de hongos y bacterias que no sean patógenos, que sí están presentes de acuerdo al uso del producto, ¿verdad? Pero esta carga microbiana debe ser baja y dentro del límite permitido de acuerdo al producto, ¿sí? Siempre hay límites máximos permitidos de acuerdo al producto para que el producto tenga una vida útil amplia. Si estos productos tienen una carga microbiana alta desde inicio, su vida de anaquiles estimada en lugar de 1 año va a ser de 3 meses. O si es de 2 años, va a ser de 1 año. Entonces es importante haber considerado esto. Esta gran clasificación de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, todo esto lo controla la microbiología microbiana. Ahora, dentro de los principales microorganismos que pueden contaminar a un producto son bacterias y hongos. De manera general, solamente vamos a ver características de las bacterias y características de los hongos, ¿vale? Es uno de los puntos que abarca el bloque. ¿Qué son las bacterias? Euca o proca. Eucariotas. ¿Mandé? Eucariotas. No te escuché, Lisette. ¿No se te escucha? Eucariotas. No, son procariotas, ¿no? Procariotas. Así es. ¿Qué significa procariota, Isabel? Los procariotas son los que carecen de núcleo y tienen su ADN disperso. Muy bien. Así es. Son microorganismos que no poseen un núcleo verdadero, por lo cual su ADN es disperso, que significa que no está contenido en una bolsa nuclear, en una membrana nuclear que tenga ese material genético envuelto en la membrana nuclear. Por eso se les denomina procariontas. ¿Poseen o no organelos los procariontas? No. No poseen. Así es, Dani. Todos los procariontas no poseen organelos. Es otra de sus características, no poseer organelos. Entonces, fíjense, no poseen núcleo verdadero, no poseen organelos. ¿Cuáles son los representantes de los procariontas? Representantes. ¿Quién integra a los procariontes? Las bacterias, Bacterias. los protozoarios, No, protozoarios no. Protozoarios ya pertenecen a los eucariontes. Bacterias, y hay otro grupo conocidas como arqueobacterias. O sea, se escribe archeobacterias. Archeo significa antiguo. Entonces son arqueobacterias y bacterias. Las arqueobacterias son más antiguas que las bacterias, conocidas también como bacterias verdaderas. Entonces los procariontas se dividen en 2 grandes grupos, las arqueobacterias y las bacterias verdaderas. ¿Vale? Pared. ¿De qué está hecha la pared celular de los procariontas?
proteína, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Si no me equivoco, son los peptidoglicanos. Eso es, Esteban. Peptidoglicanos. La pared celular de las bacterias poseen peptidoglicanos o también conocidos como peptidoglucanos. Es una mezcla de azúcares y proteínas. Gracias a la concentración de peptidoglucanos o glicanos, se diferencian dos grandes grupos, las gram positivas y las gram negativas. Ajá. Estructuralmente, las gram positivas poseen una concentración de 90% de peptidoglucanos en su pared y las gram negativas no poseen más que entre el 5 al 20% de peptidoglucanos, por lo cual las gram positivas poseen más peptidoglucanos en su pared celular. Otra diferencia es que las gram negativas poseen dos membranas, una membrana externa, luego la pared en la mitad, y luego una membrana interna. Las gram negativas, dos membranas, una externa, pared celular de peptidoglucanos y una membrana interna. Las gram positivas solo poseen una membrana. Está la pared celular y por abajo está la membrana. ¿Vale? ¿Quién posee dos membranas celulares, chicos? ¿Las gram positivas o las gram negativas? Las negativas. Gram negativas, así es. ¿Quién posee más peptidoglucanos, negativas o positivas? Positivas. Positivo. Positivas. Muy bien. Eso diferencia las gram negativas de las gram positivas. La concentración de peptidoglucanos y contener una o dos membranas. Ahora, ¿cuántos cromosomas posee un procarionte como una bacteria? ¿Cuántos cromosomas posee? ¿Ya ven que les decía que les convenía tener su cuaderno de microbiología 1? Porque ahí ustedes rápidamente se van Solo tienen uno, porque no se recombinan, no sé. Solo tienen un cromosoma, eso es Isabel. Solo poseen un solo cromosoma. Ya sean positivas o negativas, solo poseen un cromosoma. ¿Mm? Por su forma, díganme las formas de las bacterias. Coco, bacilo y espiroqueta. ¿Ok? Cocos, bacilos, vibrios y espiroquetas son las formas que podemos encontrarlas. Las cocos son como bolitas. Los bacilos son formas alargadas. Un bacilo es alargado. Ajá. Un espirilo es como si fuera una espiral de cuaderno. Ese es un espirilo. Y un vibrio, la forma de un vibrio, viene siendo como una coma cuando la escribimos. Así es, como una pancita y luego una curvita. Son las 4 principales formas de bacterias. Coco, bacilo, espirilos y vibrios. Por su agrupación o cómo se ven en una preparación. ¿Cuál es la agrupación de las bacterias? Ya dijiste sus formas, para cómo se agrupan. Los cocos, ¿cómo se agrupan? En diplococo y... Ajá. Muy bien, esa es una agrupación, muy bien Isabel. Diplococo. ¿Cuál otra? Estafilococos, ¿Cuáles son los estreptococos, estafilococos, Ingrid? son los que parecen racimos de uva. Eso es, un racimo de uvas representa la agrupación de los estafilococos.
Se pegan de manera unos con otros, pero sin una forma definida en la manera en que se pegan, como un racimo de uvas. Son los estafilos y la otra. Los estreptococos se unen como en cadenita. Esos. Poquitos, como si fuera un ferrocarril, uno detrás del otro, formando una cadena alargada de más de 2. Recuerdo, los digo, son dos cocos pegados. Ya 3 significa que son estafilococos. ¿Vale? En forma de cadena alargada. Esos son los cocos. Y la gran mayoría de los cocos son gram positivos. La gran mayoría de los cocos son gram positivos. Bacilos, agrupación de los bacilos. Ya dijo Lorenzo que hay la forma de bacilos. ¿Cómo se agrupan los bacilos? ¿Cómo los podemos encontrar? Diplobacilos. ¿Mandé? Diplobacilos. Diplobacilos, así es, Daniel. Dos bacilos juntos, como los diplococos, encontramos diplobacilos. ¿Cuál será otra? Streptobacilos. ¿Y cómo es esa? Igual, es como una cadena. Una cadena. Streptobacilos. Entonces, hay streptobacilos y streptococos. ¿Vale? ¿Habrá bacilos en forma de racimo de uvas? ¿En posición de racimo de uvas? ¿Habrá estafilobacilos? No hay. Pues fíjense, nada más hay en cocos, diplococos, estreptococos, estafilococos. Ah, y aquí se me olvidaba uno también en los cocos, lo que se conoce como tetrada, que son 4 cocos, 2 arriba y 2 abajo. Esa es una tetra significa 4 cocos pegaditos. Y hay otra que se llama zarcina, que son 4 cocos enfrente y 4 cocos atrás, formando un cubo. Pónganle también ahí en los cocos, zarcina. 4 enfrente, 4 atrás. Entonces, si lo giramos, si giramos esa agrupación, sería como un cubo. 4 y 4. Los tetra y zarcinas, esas se me pasaban, ¿no? De los cocos. Bueno, y bacilos. Bacilos solos. Diplobacilos, que son 2. Y streptobacilos, que forman una cadena. ¿Vale? Son las formas más comunes de agrupación de las bacterias. Respiración. ¿Quién me dice respiración? Hay una agrupación de las bacterias a partir de la respiración, la temperatura y el pH. Todo eso se los voy a volver a preguntar en el examen. Son las las anaerobias estrictas, facultativas y las microaerofílicas. Eso es, Rubí. Muy bien, ya es que es bueno tener ahí tu apuntito. Las aerobias, ¿qué requieren para vivir? Y el oxígeno. Sí, ¿no? ¿No? Así es, estas son las aerobias. Las anaerobias facultativas son aquellas bacterias que pueden vivir con o sin oxígeno. Estas son las anaerobias facultativas. Tienen la facultad de vivir cuando está el oxígeno o vivir sin el oxígeno. O sea, pueden respirar de manera oxidativa cuando hay oxígeno o pueden respirar de manera fermentativa cuando no lo hay. ¿Vale? Esas son las anaerobias facultativas. Puede vivir con o sin oxígeno. ¿Vale? Las anaerobias estrictas son aquellas que en presencia de oxígeno se mueren. Anaerobias estrictas. En presencia de oxígeno se mueren o, si cambiamos la idea, solo viven sin oxígeno. Si volteamos la idea, solo viven sin oxígeno, las anaerobias estrictas.
en presencia de oxígeno se mueren, solo viven sin oxígeno. Y las microaerofílicas que decía Rubí, las microaerofílicas son aquellas bacterias que viven en un ambiente con poca concentración de oxígeno. Normalmente el oxígeno del ambiente es alrededor del 22%. Ajá. 22%. Pues hay bacterias que solo viven si está la mitad de la concentración de oxígeno presente. O sea, las microaerofílicas viven con una concentración de oxígeno del 12% aproximadamente. Esas son con base en el oxígeno. pH. ¿Existen las acidófilas, neutrófilas o basófilas? Eso es, Ingrid. ¿De acuerdo a qué pH? ¿A qué rangos? De 2 a 5.5 son las acidófilas, de Sí. 5.5 a 8.5 basófilas y de 8.5 a 12 neutrófilas, el anterior, de 5.5 a 8.5. Y las basófilas de 8.5 a 12. Perfecto. Así es. Muy bien. Eso es de acuerdo del nivel de pH. Y para que veamos esto, de alguna manera, la gran mayoría de las bacterias viven en un pH tirándole al neutro. Entre más neutro, más población bacteriana hay. Entre más se aleje del neutro, ya sea hacia lo ácido o hacia lo alcalino, menos bacterias viven. ¿Esto qué tiene que ver con los productos farmacéuticos? Los champús, la mayoría son ácidos, 4,5, 3,5, 5. Con el simple hecho de que los champús sean ácidos, estoy inhibiendo ¿qué? Bacterias. ¿Sí, chicos? Fíjense, ahora llevándolo al campo farmacéutico, dice que la gran mayoría de las bacterias viven en un pH neutro. Si yo acidifico mi champú, tiene beneficios para el cuero cabelludo, tener un pH ácido, y así como que también estoy haciendo que mi producto tenga una vida de anaquel larga. Ahora, ¿qué me crecen pHs ácidos? Hongos. Entonces, un shampoo, ¿cómo se me puede contaminar o de qué se me puede contaminar principalmente? De hongos, porque los hongos les beneficia más el pH ácido que el pH neutro. Entonces, para eso a mí me sirve conocer acidófilas, neutrófilas y basófilas. Ya dijo los rangos. Temperatura. Clasificación de acuerdo a la temperatura. Las psicrófilas, creo eran, que son de 0 a 15 grados. ¿Mm? Mesófilas, de 15 a 45. Termófilas, de 45 a... Ay, de 45, no sé, creo que a 60. Y las extremófilas pueden ser debajo de los 0 grados o arriba de los 100, creo. Muy bien. Muy bien, Isabel. Aquí nada más hay que precisar una temperatura. Muy bien, como tú dijiste. Psicrófilas de 0 a 15. Mesófilas de 15 a 45. Termófilas de 45 a 65. Y a las extremófilas son temperaturas superiores, que incluso llegan a vivir a temperaturas por arriba de 100 grados. ¿Ah? Donde el agua termal de ciertos geysers, agua que sale de geysers marinos, nos han llegado a ver algunos videos en el mar, donde hay zonas volcánicas, emanan chorros de agua hirviendo que sale de las profundidades del planeta, y salen a temperaturas por arriba de 100 grados. pH extremadamente ácidos, pH de 2, de 3, pues ahí hay vida.
temperaturas arriba de 100 y pHs por debajo de 3, cercanos a 2. Lo que sale emana sulfuro de hidrógeno, ácido sulfúrico. Pues ahí hay vida. Esas bacterias les conoce como extremófilas. Viven en los extremos de la vida. Y se dice que las primeras seres que soportaron esas condiciones tan extremas fueron los procariontes, conocidos como las arqueobacterias. Son bacterias antiguas, son las que dieron origen a las primeras formas de vida. Las arqueobacterias, si recordamos, las condiciones del planeta antiguo eran muy extremas, hace 4.500 millones de años. ¿Sí? De temperaturas muy elevadas, pH muy ácido, cero presencia de oxígeno, radiación ultravioleta, rayos gamma, todo eso era extremo. Pues las primeras formas de vida que lograron adaptarse a eso y lograron surgir fueron las arqueobacterias, que por evolución dieron origen a las bacterias. Luego, por evolución, las bacterias dieron origen a los procariontes, que son ya los seres vivos con núcleo verdadero. Bueno, entonces, temperatura. Ya sabemos que están las extremófilas y las otras. ¿Para qué me sirve? ¿Qué aplicación tiene esto? Si yo sé que la gran mayoría de las bacterias patógenas al humano son mesofílicas, o sea, viven en una temperatura óptima entre 15 a 45 grados, pero en ese rango de 15 a 45 grados, con una óptima de 35, los productos farmacéuticos tengo que prevenir que estén en esa temperatura, porque es la temperatura en que los patógenos se pueden reproducir con mayor facilidad. Pero si sé que las bacterias patógenas al humano viven mejor en un pH neutro, ¿qué hago? Le disminuyo el pH de mi producto y ya por sí solo estoy inhibiendo que empiecen a crecer las bacterias patógenas. A pesar de que esté a 35 grados, mi producto, si tiene un pH ácido, por el simple hecho de tener ese pH ácido cercano a 5, ya estoy inhibiendo la carga de mis bacterias patógenas. Entonces, esto lo ocupa mucho la industria farmacéutica. ¿Para qué? Para prevenir contaminaciones, tanto de bacterias patógenas como de bacterias patógenas, como también de las no patógenas, que son las deteriorantes. Recordemos que en industria farmacéutica están los microorganismos divididos en 3. Los benéficos, que se obtiene un bien. Los deteriorantes, que son aquellos que me degradan o me echan a perder mi producto, ya sea un farmacéutico o un cosmético, ¿verdad? Que no necesariamente son patógenas, son bacterias que viven en el ambiente, que contaminan mi producto y que lo echan a perder. ¿Verdad? Y el otro grupo de bacterias son las patógenas. Al fin y al cabo, las deteriorantes, las bacterias deteriorantes y las bacterias patógenas, ambas son bacterias. Ambas pueden compartir y vivir en el mismo lugar. Pueden vivir en un jarabe, tanto patógenas como deteriorantes, y adicionalmente junto con hongos. Por eso, el producto farmacéutico se puede contaminar con hongos, con bacterias deteriorantes, con bacterias patógenas. Si yo sé y conozco la fisiología de la bacteria y sé que la gran mayoría de las patógenas se inhiben con pH ácido, mi producto, entonces lo trato de acidificar. Pero ahora, ¿qué hago? Corro el riesgo de que ahora mi producto se pueda contaminar con hongos. Entonces, es un juego y un equilibrio entre condiciones físico-químicas de los productos, junto con los conservadores, ¿sí? Elaborar un producto que sea inocuo. ¿Qué entendemos por inocuo, chicos? ¿Qué entenderíamos por inocuo?
¿Qué se te ocurre, Sol? ¿Qué te suena? Que no hace daño. Que no hace daño. Así es, Daniel. Estás en todo, chavo. Ajá. Inocuo es que no hace daño, es inofensivo al consumidor. Ajá. Ya sea vía oral o vía tópica. ¿Sí? Que no hace daño, eso es inocuo, es inofensivo. Entonces, de eso se trata de elaboración de productos farmacéuticos inocuos al consumidor final, ya sea de acuerdo al uso, estéril o no estéril. ¿Estamos bien? Ahora, ya vimos bacterias. Hongos. ¿Qué es un hongo, chicos? La definición de un hongo. ¿Qué es un hongo? ¿Organismos qué? Ya vimos procariontes. ¿Qué es un hongo? Busquen su apunte de por ahí, de septiembre del año pasado. ¿Eucariotes? ¿Eucariontes? Son microorganismos, son organismos eucariontes. Recordemos que estamos viendo microbiología, entonces son microorganismos eucariontes, muy bien. ¿Más? Pueden ser anaerobios estrictos o facultativos. ¿Cuál es el anaerobio facultativo? Hay un solo hongo que es anaerobio facultativo. El de la cerveza, ¿no, profe? ¿Cuál? El que hace la cerveza. Exactamente. ¿Y cómo se llama el que hace la cerveza? Desde Levadura. Levadura. levaduras, exactamente. Entonces, una definición de hongos son organismos eucariontas, ajá, no fotosintéticos, o sea, no fotosintéticos significa que no fabrican su propio alimento, ¿verdad? No fotosintéticos, uni o pluricelulares, que se alimentan por absorción. Esa es una definición de los hongos. Organismos eucariotas. Cuando hablamos de eucariotas, ¿qué significa eucarionte, chicos? Sabemos que procariontes sin núcleo verdadero y sin organelos. Ahora, un eucarionte, ¿qué es? Tiene núcleo, organelos. Y... Eso es. Muy bien. Son organismos que poseen un núcleo verdadero, poseen organelos, como cuáles organelos, aparato de Golgi, mitocondrias, ¿verdad? Vacuolas, retículo endoplasmático rugoso, todos los demás organelos. Ajá. En el caso de los hongos, no poseen cloroplastos. Los cloroplastos son exclusivos de los autótrofos, como los vegetales. Los hongos no poseen cloroplastos, por eso son no fotosintéticos, porque no poseen cloroplastos, no poseen clorofila. ¿Vale? Poseen más de un cromosoma. Procariontes, un solo cromosoma. Eucariontes, más de un cromosoma. ¿Sale? Los hongos microscópicos se clasifican en dos. ¿Cuál es la clasificación? ¿Cuáles son los dos hongos microscópicos, chicos? Moho y levadura. Eso es. Mohos y levaduras. Muy bien, Dani. Los mohos son pluricelulares, están hechos de muchas células. Son los que vemos como masas algodonosas arriba del pan, de una fruta, así. Se ven esas manchas algodonosas de distintos colores. Son pluricelulares, están hechos de muchas células.
Y los hongos unicelulares son las levaduras. ¿Vale? Son las levaduras. Su respiración de los hongos, como dijo Daniel. Prácticamente, ¿a qué reino pertenecen los hongos, chicos? Fungi. ¿Ah? Muy bien. Entonces, prácticamente el reino fungi son aerobios, que significa que respiran vía oxidativa, se requieren oxígeno para poder respirar. Pero las levaduras son los hongos unicelulares, tienen la capacidad de ser anaerobios facultativos. ¿Qué significa? Que pueden respirar vía oxidativa, o sea, en presencia de oxígeno, y si no hay oxígeno, vía fermentativa. Cuando las levaduras respiran vía fermentativa, fermentan los azúcares y que producen vino, cerveza y el pan. Están consumiendo los azúcares vía fermentativa. Y ahí el bien utilizado, ¿sí? Para la levadura como la Saccharomyces cerevisiae. Esa levadura tiene mucha utilidad en la industria alimenticia para fabricar pan, cerveza, vino y en la industria farmacéutica también, porque esta levadura es una fábrica constante de vitaminas del complejo B, B1, B2, B6, B12. E incluso te venden en las tiendas homeopáticas tabletas de levadura de cerveza. Son tabletas duras, imagínense una tableta como una monedita de 10 centavos, gruesitas así, y son pura levadura, pero es levadura que ya fabricó complejo B. Pues cada vez que tú te tomas una tabletita, estás comiendo a la levadura junto con todas las vitaminas del complejo B que fabricó. Es un suplemento alimenticio muy bueno porque es un suplemento muy alto en complejo B, en vitaminas del complejo B. Pues vean cómo la industria farmacéutica también la utiliza para fabricar vitaminas y vender las vitaminas que fabrica la levadura, llamada Saccharomyces. ¿Vale? Ok, entonces son aerobios, mohos. Pónganle ahí, todos los mohos, los miceliales son aerobios, o sea, los hongos pluricelulares llamados mohos respiran vía oxidativa. Son aerobios, ¿vale? Y los unicelulares, como las levaduras, son anaerobias facultativas. Oxígeno o sin oxígeno. Con oxígeno, oxidan. Sin oxígeno, fermenta. ¿Vale? pH. A diferencia de las bacterias, chicos, no hay neutrófilas, basófilas y acidófilas. Todos los hongos, de buena manera, pudiéramos clasificarlos como acidófilos. Viven mucho mejor en un rango de pH ácido. Un óptimo para los hongos es 5, dependiendo del tipo de hongo, ¿verdad? Pero la gran carga de hongos viven en un pH ácido, ¿sí? Conforme el pH se va acercando a lo neutro, los hongos se ven inhibidos, o sea, cesa su reproducción, cesa su crecimiento. ¿Sale? A diferencia de las bacterias, la gran mayoría de los hongos tienen una temperatura de crecimiento óptimo de 25 grados. Ponga ahí, la gran mayoría de los hongos crecen a 25 grados. Pero para que tengamos una idea, los hongos patógenos, o sea, que causan una infección al humano, su temperatura óptima, ¿qué temperatura será, chicos? Los hongos patógenos en humanos, ¿qué temperatura será? 35 grados. Eso es. Muy bien, Maritza. Muy bien, Ingrid. 35 grados. Es la temperatura óptima para los hongos patógenos. Y no es lo mismo la temperatura corporal de un perro
de un gato que tiene una infección por hongos llamada micosis. Dependiendo del ser vivo que el hongo ataque, es la temperatura óptima. Pero los hongos ambientales, la temperatura óptima es de 25 grados, ¿vale? Con alta humedad, póngale alta humedad y penumbra. Penumbra es con baja intensidad de luz. En los bosques, ¿no, chicos? Cuando llueve, hay alta humedad, ¿verdad? Temperatura templada, y los hongos se dan en lugares con poca intensidad de luz. Nunca vemos un hongo que le dé el sol directo. Pues si le llegara a dar, se muere. Se deshidrata muy fácil. ¿Vale? Tipo de pared celular de los hongos. ¿Los hongos poseen pared celular? Sí. ¿Las bacterias poseen pared celular? Sí. Pero ya me dijeron que la pared celular de las bacterias son peptidoglucanos, ¿verdad? Son proteínas con azúcares y esa mezcla se llama peptidoglucanos. En los hongos, ¿de qué está hecha su pared celular? De quitina. De quitina. Es uno de sus principales componentes. Así es, Ingrid. La quitina es un carbohidrato. No confundir con la queratina. La queratina la forma el pelo, la uña, los cuernos, las pezuñas, los animales. Esa es queratina. Entonces nosotros tenemos queratina, sí, en el pelo y en las uñas. Los hongos tienen quitina, que es un carbohidrato. Otros seres vivos, chicos, tienen quitina. Los insectos. Eso es. Los artrópodos. ¿Como cuáles? Los insectos. Los arácnidos, los insectos, los crustáceos, como un camarón, como un cangrejo. ¿Sí? Poseen quitina. Esa estructura rígida que le dan los insectos, esa estructura dura, es quitina. ¿Vale? Y los hongos poseen quitina en su pared celular. Adicionalmente a la quitina poseen otros componentes, los azúcares, conocido como manano, en lugar de banano con B, es manano. Glucano, como si fuera de glucosa, glucano. Y celulosa. O sea, poseen 4 componentes. Puede estar formado de 4 componentes: quitina, manano, glucano y la celulosa. Pueden poseer los 4 o pueden poseer 2, dependiendo de la especie o del tipo de hongo, pero pueden estar formados de esos 4. La celulosa, ¿quién posee una pared de celulosa, chicos? Ya que acabamos. Las plantas. Las plantas, los vegetales, así es, Ingrid. Entonces, fíjense, entonces, los vegetales pertenecen al reino Plantae, al reino vegetal. También posee pared celular. Sus células, ¿de qué está hecha? De celulosa. Entonces, fíjense, la relación, bacterias, pared celular, sí. Peptidoglucanos. Hongos, pared celular, sí. Quitina, glucano, manano y celulosa. Vegetales, pared celular, sí. ¿De qué? De celulosa. ¿Vale, chicos? Terminar. Los hongos se alimentan por un fenómeno conocido como absorción. Absorben como una esponja. ¿Qué hacen? Los hongos, ¿recuerdan cómo es el fenómeno de absorción? Se los platiqué. ¿Quién se acuerda? Es a partir de la degradación de los nutrientes con enzimas. ¿Y cómo le hace, Ingrid? Con estas enzimas son las encargadas de, pues ahora sí que ir degradando todos los nutrientes que necesitan. O, por ejemplo, lipasas, proteasas. Muy bien.
Así es. Cualquier hongo, ya sea un moho, una levadura u otros, más que nada los mohos o los hongos superiores que vemos encima de los troncos, están agarrados en su sustrato. El sustrato es de lo que se alimenta. Y eliminan enzimas, como dijo Ingrid. Esas enzimas son moléculas de origen proteico que ¿qué hacen? Romper, degradar el sustrato en el que está el hongo. Si es celulosa de la que está agarrado el hongo, elimina una enzima llamada celulasa. ¿Qué hace la celulasa? Romper la celulosa para que queden las fracciones o los monómeros de la celulosa, que es glucosa. O sea, la celulosa está hecha de glucosa. Al romper la celulosa la rompe y que deja libre glucosas. Y de esa manera el hongo puede ya absorber las glucosas que digirió la celulasa que eliminó. Si hay proteínas, elimina proteasas, rompe las proteínas y que absorbe aminoácidos. Si son lípidos, degrada mediante lipasas, lípidos complejos que hacen las lipasas, rompe los lípidos y deja los monómeros de los lípidos y lo absorbe. O sea, digiere todo su medio entorno y luego absorciona. Por eso es absorción. ¿Sí, chicos? ¿Dudas? Bueno, entonces es la clasificación de manera general de los microorganismos. Y hablamos específicamente de estos dos y ya no metemos ni protozoarios ni virus, porque hongos y bacterias son los implicados en la contaminación de los productos farmacéuticos para uso o consumo humano. Nos vamos a solo a enfocar a bacterias y hongos. Y al conocer esto que platicamos, si yo produzco un producto farmacéutico, ya sé que tengo que hacer de alguna manera porque ya conozco la fisiología de los microorganismos para poder, de buena manera, cuando lo fabrique, acidificarlo, neutralizarlo, adicionarle un buen conservador, no exponerlo a temperatura superior a 35 grados, etcétera, etcétera, para que yo pueda elaborar un producto inocuo, así como un producto que tenga una vida larga de anaquel. ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, si todo sigue normal, chicos, nos veríamos el jueves para la práctica que vamos a desarrollar. No se les olvide su producto farmacéutico. Y de esta práctica en 8, ya tienen que llevar sus 2 bolsitas de cajas Petri y su asa de siembra. ¿Vale? Si ya las pueden llevar desde este jueves, pues ya llévenlas, ¿no? Nada más que aquí Galilea y... ¿Quién es la otra representante? Perdón, se me olvidó. Yo, profe, Nelly. Nelly. Le van diciendo a Galilea y a Nelly para que ellas lleven su registro. Que ellas sepan quién ya entregó y quién no, porque Yola también ya lleva una relación, pero hay veces que a Yola a lo mejor se le puede pasar a alguno de ustedes y resulta que ya le entregaron a ella y sin querer no los registró. Entonces nos vamos a apoyar en las 2 representantes, en Galilea de la primera y en Eli de la segunda, para que ellas también lleven la relación. Y de esta manera apoyar, les digo a Yola, porque Yola lleva 7 equipos, 7 grupos, 14 secciones, ¿no? Es un chorro de gente la que ella está manejando. Hay veces que sin querer se le puede pasar a alguien. Entonces, si ustedes ya llevan esa relación, pues va a ser más fácil el control. Si ya lo entregan con grupo, sección, equipo y nombre del alumno. Igual también sus estas, con estas las rayitas. ¿Vale, chicos? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Sí, profe. Sí, profe, gracias.
Hasta luego, buen día. Nos vemos. Hasta luego, buen día, profe. Bye, igual que estén muy bien.